Y ya saben que para Revista de Prensa nos acompaña en el estudio, como todos los días, Marta Moya. Bienvenida. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver qué nos traes hoy. Creo que vamos a empezar con el medio israelí Haaretz, que va a hablar también, o nos está hablando, pues, de los últimos movimientos, ¿no?, del gobierno de Benjamin Netanyahu en torno a esa relación también con Estados Unidos. Sí, Rodrigo, es un análisis que titula Haaretz. Estados Unidos finalmente ha encontrado una influencia efectiva sobre Israel y Netanyahu. ¿Cómo? Pues con las supuestas órdenes de arresto que podría iniciar la Corte Penal Internacional contra miembros de alto rango del gabinete de guerra israelí, entre los que se encontrarían el mismo Benjamin Netanyahu. Esta información la conocíamos hace apenas unos días, a finales de la semana pasada. Digo supuestas órdenes de arresto porque esta información todavía no se ha concretado, pero dice el Haaretz textualmente: es lo suficientemente grave esta información como para que los diplomáticos normalmente fríos y tranquilos de Israel hablen ahora de una atmósfera de pánico. No solo hay caos interno en el Ministerio de Exteriores israelí, sino que para Netanyahu este asunto ha adquirido, textualmente dice el análisis, una preocupación primordial y más urgente que cualquier otra cosa. Sostiene el análisis que, se materialicen o no esas órdenes de arresto, ya han tenido efecto, ya han surtido su efecto. Primero, porque Israel ya estaría tramitando la evacuación de civiles del sur de Gaza, de Rafah hacia el centro del enclave palestino. Segundo punto, porque repentinamente Benjamin Netanyahu estaría dispuesto a dar luz verde al plan de Egipto para la liberación de los rehenes, que incluiría pues reanudar la libertad de movimientos en la Franja de Gaza, algo a lo que se había negado hasta la fecha. Y tercer punto, porque Israel parece abierto, después de muchos meses, a reanudar las líneas de suministro a Gaza, al enclave palestino. El punto de origen de este cambio de rumbo de Netanyahu, sobre todo, pues aparenta que es esa matanza de trabajadores humanitarios del World Central Kitchen el mes pasado. Nos dice el análisis: desde entonces, Israel textualmente toma mucho más en serio las insistencias y advertencias de Estados Unidos, no solo en el frente humanitario, sino en consultas mucho más intensivas sobre Rafah. Veremos qué pasa, pero es un punto interesante este análisis. Desde luego, además, parece que no está haciendo mucho caso todavía el gobierno de Israel a lo que le plantea Estados Unidos. Veremos si por este lado pueden ir las cosas. Vamos a seguir hablando de la guerra en Gaza, concretamente pues del movimiento de personas que está saliendo desde Gaza hacia Egipto, pero sobre todo de cómo algunos se están lucrando de la necesidad de muchas personas de salir de allá. Pues un dato que te doy, Rodrigo, y es que desde el inicio de la guerra se estima que entre 80.000 y 100.000 gazatíes han salido de Gaza por el paso de Rafah, que conecta con Egipto. Y traemos una investigación del Middle East Eye que titula lo siguiente: una empresa egipcia gana $2 millones al día con los palestinos que huyen de la guerra de Israel en Gaza. Es una investigación que realiza, como decimos, este medio panárabe, y nos habla de una empresa que pertenece a un influyente empresario egipcio aliado al presidente Abdel Fattah al-Sisi. Este empresario se llama Ibrahim al-Organi y es un líder tribal de la península del Sinaí con gran influencia. Este empresario estaría cobrando, según la investigación del Middle East Eye, al menos $5.000 por adulto y $2.500 por niños menores de 16 años que quieren cruzar por Rafah en su salida hacia Egipto. Este empresario tiene el monopolio de este, entre comillas, servicio, y se estima que en el último trimestre ha ganado $118 millones de palestinos desesperados. Solo datos del mes de abril nos refieren a que este señor al-Organi habría ganado 50
$58 millones por el cruce de 10.136 adultos y 2.910 menores de edad. Este servicio, entre comillas, como decimos, se habría iniciado el 2 de febrero. Esos son los primeros reportes del Middle East Eye, y las actividades no cuentan con ningún tipo de control y no hay registros públicos de qué hace este empresario con esos beneficios tan grandes. Desde el gobierno de Al-Sisi niegan este extremo, pero nos dice el Middle East Eye que en enero ya una organización benéfica internacional había denunciado al mismo medio, al Middle East Eye, que se veía obligada a pagar por camión que entrara a la Franja de Gaza $5.000 en cuestiones de tarifas de gestión. A una empresa le tenía que hacer ese pago, una empresa ligada al mismo empresario que estamos hablando hoy aquí. Esa desesperación de los palestinos y el alto costo que tienen que pagar por salir de la Franja de Gaza ha llevado, nos dice el Middle East Eye, a muchos de ellos a iniciar campañas de crowdfunding, de recaudación de fondos vía online. Desde luego es que a veces vemos lo peor de los seres humanos en momentos así, Marta. Veremos cómo sigue esta investigación de Middle East Eye, pero lo que denuncian realmente es grave. Vamos a Estados Unidos, pero tampoco nos despegamos del todo del tema de la guerra en Gaza, porque ayer la Cámara de Representantes aprobó un controvertido proyecto de ley, ¿no?, para reformar la definición de lo que es una protesta antisemita, o al menos de lo que es antisemitismo. Eso es. Y bueno, esto mientras continúan al alza, ¿no?, las protestas pro-palestinas en muchas de las universidades. Lo estamos viendo durante toda la mañana, Marta. ¿Qué nos cuentan los medios? Bueno, pues vamos a empezar por el medio británico The Guardian, que pues nos dice que evidentemente ahora este proyecto de ley que se aprobó ayer en la Cámara debe ser ratificado por el Senado y después firmado en tal caso por el presidente Joe Biden, aunque que ayer se aprobara en la Cámara, pues ya da pistas de hacia dónde se están moviendo los estadounidenses en esta cuestión del antisemitismo. El Guardian nos recuerda que la aprobación ayer en la Cámara se dio por una amplísima mayoría bipartidista de 300 votos a favor y 91 solo en contra, y que fue impulsada este proyecto de ley por el Partido Republicano. Tiene un cariz bien controvertida este proyecto de ley, porque de aprobarse el concepto de antisemitismo sería el que define concretamente la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y se aplicaría para leyes federales contra la discriminación, por ejemplo, en programas educativos, pero también para otros fines. Hay demócratas que se han negado a este proyecto de ley porque dicen que el concepto de antisemitismo ya está bien recogido en la actualidad y que los republicanos solo quieren aprovechar las protestas actuales pro-palestinas para desviar la atención y criminalizarlas, y además bajo el pretexto falso, dicen, de defender a los estudiantes judíos. Y por último, el New York Times nos titula hoy: las universidades enfrentan una pregunta urgente: ¿qué hace que una protesta sea antisemita? Y nos refiere la publicación estadounidense que al calor de las masivas movilizaciones estudiantiles a favor de Palestina en las últimas semanas se ha desatado una cuestión interna, ¿no?, dentro de los campus, ya que hay estudiantes judíos o simplemente pro-palestinos que consideran que criticar al gobierno de Israel y sus acciones es antisemita, mientras que los líderes de las protestas dicen que evidentemente no es, sino que es antisionista, pero nunca antisemita. Algunos de los israelíes, de los pro-israelíes, dicen que esta cuestión pues desdibuja un poco las protestas y que allana el camino para la discriminación, por lo que esta cuestión ya se ha elevado a otros organismos superiores y pues ha motivado, como decimos, este proyecto de ley que se votó ayer en la Cámara. Pues muy interesante, porque estábamos viendo ya una dura represión de las protestas y con estos cambios podría ser todavía más dura. Marta, muchas gracias por esta revista de prensa hoy. Gracias, Rodrigo.